Digital Circus llegó a su final. A lo largo de estos 3 años, con sus 9 capítulos, decidió explorar a sus personajes alrededor de una sola idea central, manifestada a modo de pregunta. ¿Somos capaces de encontrar propósito en una vida estancada? La respuesta simple es sí. Pero, ¿qué conlleva eso? La respuesta de Gooseworks es Digital Circus. Nunca importaron las teorías, ni CNA, ni el lore oculto de Scratch, ni la verdadera identidad de Ribbit, ni los conocimientos ocultos de Kinger, ni siquiera el origen simbólico de Kane. El mensaje principal de la serie, y la idea que se trató desde el piloto en 2023, es justamente... Así que lo siento por el fandom que nunca se cansó de pelear por cuál era el headcanon o cuál era la fan teoría o el shippeo que iba a ser confirmado o no en el último capítulo. La triste realidad es que nunca importó. Y honestamente creo que es mejor así. También abundan los comentarios de que Gooseworks trató a esta serie como su sesión semanal de terapia. Y yo solamente me pregunto, ¿cuál es el problema si esto es así? Crear, escribir, diseñar cualquier actividad artística exige que sus creadores reflejen sus vivencias, creencias, experiencias, ideales, cualquier parte de su ser en eso que crean. Y Gooseworks hizo un trabajo genial con Digital Circus, escarbando en sus propios miedos, sus propias inseguridades y aceptando incluso sus más oscuros defectos. Pero tranquilos, todo lo van a entender de una vez cuando empecemos a analizar y escúchame, pollo, vamos a resumir todo el capítulo, así que acomódate porque tenemos para largo. Para empezar, retomamos donde nos quedamos. Kane está muerto, el circo digital se desploma por su propio peso y los protagonistas perdieron toda esperanza en algún día ser libres. De hecho, la primera puñalada a las expectativas del fandom no tarda ni 5 minutos en llegar, porque cuando Jax confronta a Kinger por arruinarlo todo, este revela que en realidad la empresa con la que trabajaba, CNA, creó un escáner cerebral y que no, lamentablemente, ellos no son reales. O bueno, al menos no son los originales, sino que son copias digitales de las mentes de las personas del mundo real, escaneadas con la máquina que creó Scratch. Kinger no creía que los archivos funcionaran. De hecho, habla de que eran demasiado pequeños para lo que realmente eran, la mente de una persona. Pero aparentemente, Kane descubrió la forma de hacerlos funcionar y procesarlos en el circo. El grupo se quiebra, nadie lo puede creer y Jax, como siempre, recurre a su único mecanismo de defensa, atacar a todos los demás de la forma más personal posible, haciendo el mayor daño que pueda con sus palabras. ¡Mira nada más! ¡Subo! ¿Todavía vas a poder cambiar algo en el mundo? ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Lo cual de cierta forma es otra puñalada al fandom, porque en este capítulo vamos a descubrir que no importa lo mucho que quieras justificar a Jax, él está concebido para ser una mala persona, pero eso lo vamos a explorar un poquito más adelante. El grupo se separa, pero evidentemente esta separación no dura mucho. Pomni conversa con Kinger y llegan a la conclusión de que pase lo que pase, de todas formas están encerrados ahí, así que empiezan a reconstruir el circo y poco a poco todos se van sumando a la rutina. Y es que la verdad es mucho más fácil mantener la cordura y los ánimos cuando estás ocupado y rodeado de personas. Pero justamente falta uno: Jax. Me arrepentí de no preguntarle. Se me había olvidado completamente lo que podía pasar. Para acto seguido mostrar su abstracción. Y yo sé, pasó fuera de pantalla, pero es normal, ¿no? O sea, Jax se quedó solo, lastimó a todos sus compañeros con los peores comentarios posibles, tiene miedo, no sabe qué hacer, no tiene un propósito y queda completamente aislado. No hace falta una escena grandilocuente viendo cómo se transforma. Evidentemente, ese iba a ser su final. Así que los demás, viendo que no está Kane, deciden que tienen que encontrar la forma de contenerlo, pero no saben bien cómo. Y acá quiero detenerme en un gesto: el abrazo, el llanto y la despedida de Pomni y Ragatha. Y yo sé que es muy largo, dura mucho y la mayoría de las personas están enojadas porque otros personajes no tuvieron tanto tiempo en pantalla. Pero primero, desinstala TikTok, por favor. Te está haciendo muy mal, la escena no dura ni un minuto. Y segundo, en el abrazo, Ragatha pregunta: ¿qué es lo que haremos? Asegurarnos de que Gangle, Subul y Kinger estén bien.
Y esto es muy importante porque en este momento es donde se dan cuenta de que tienen que cuidarse los unos a los otros para no perderse. No solo porque se puedan abstraer, sino porque son lo único que realmente tienen. El dolor de la pérdida de Jax les hizo dimensionar lo que es perder a alguien en esta situación. Luego se alejan, pero no apartan miradas en una escena de como 20 segundos, y es normal. Acaban de perder a un miembro importante del circo, tienen miedo de perder a otra persona, pero confían lo suficiente la una en la otra como para dejarse ir tranquilas. Esto está para demostrar lo fuerte que es ahora el vínculo entre ellas dos. Pero siguiendo, Pomni tiene muy clara una cosa, y es que la oscuridad parece ser una constante del circo digital. Kinger recupera la conciencia si está en la oscuridad, y en el capítulo 3, este mismo le cuenta cómo su esposa abstraída consiguió calmarse en el momento en el que pudieron estar a oscuras, así que está dispuesta a verificar si con Jax pasaría lo mismo. Entonces lo encara, lo oscurece, lo abraza y ¡pum! Deus Ex Machina. De alguna manera Pomni entra en la conciencia de Jax y está parada frente a 5 puertas. Nadie explica cómo pasa esto, pero realmente a esta altura creo que no hace falta. Esta situación es claramente una excusa para explorar la mentalidad de Jax. Como dije, en su interior se encuentra con 5 puertas, cada una con una versión diferente del Jax que conoce, y una de ellas está totalmente bloqueada por fuera y es imposible mirar, pero ella se decide a ver lo que hay en cada puerta. La primera es la más terrorífica para el público, y es que encarna su violencia, una masculinidad tóxica tan deformada que directamente se convierte en violencia pura para ocultar sus verdaderas intenciones. Esta es la cara que vemos casi siempre, donde insulta, bromea, golpea, y en este caso, ahorca a Pomni en una secuencia innecesariamente larga y agónica, solamente porque puede, porque no hay consecuencias, y él mismo lo dice. ¿Cuál hay? No creo que vayas a morir por asfixia, ¿cierto? La segunda es un contraste total. Jax viste de maid, se comporta femenino, coqueto, se liga a Gangle y le invita a su cuarto en la noche. Se lo ve más libre, tranquilo, incluso contento. Esta es su faceta femenina y nos da a entender que por contextos que vamos a ver más adelante, Jax rechaza profundamente su propia masculinidad, así que ve en lo femenino una cara más libre. La tercera puerta es una tontería, una parodia de los Looney Tunes que si tuviera que interpretar son simplemente sus gustos, caricaturas que tal vez fueron un alivio para él y que recuerda con cariño. Pero, entrando en la cuarta puerta, descubre que hay una forma de acceder a la quinta, y de ahí Pomni se encuentra con 4 Jax, 3 de los cuales están en una mesa jugando cartas y son las mismas 3 versiones que acabamos de ver en las otras puertas. Pero también hay un cuarto Jax que toca el piano, y ¿qué está pasando acá? Para empezar, el primero y el segundo se pelean, demostrando que esa masculinidad y feminidad están en conflicto, pero el cuarto, el del piano, está encadenado. Los demás lo obligan a tocar canciones y él no puede oponer resistencia, es sumiso, frágil, no puede rebelarse contra los demás. Pero todo esto es una pantomima. Cada puerta representa una faceta específica del Jax original, y solo al desaparecer cada una de esas versiones, Pomni obtiene acceso a la quinta puerta. Hola, acá el Harox del Sony Vegas. Estoy editando y el Harox de guión es un idiota. No es que Pomni encuentre un acceso a la quinta puerta, sino que dentro de la cuarta puerta hay otra puerta a la que consigue acceder finalmente cuando todos los Jax desaparecen. Ahora, esto es así porque cada una de las 5 puertas, además de representar una parte de la identidad de Jax, también representa cuál sería su reacción si un personaje del circo se abstrayera. En la primera puerta se abstrae Ragatha, en la segunda puerta se abstrae Zooble, en la tercera puerta se abstrae Gangle y en la cuarta puerta se abstrae el propio Jax. Por eso al fondo de la habitación está su puerta. Ahora, la quinta puerta en teoría sería lo que pasaría si se abstrae Pomni. Y siendo que este lugar mental está hecho por Jax a propósito, tiene sentido que no quiera mostrarle qué es lo que pasaría si ella se abstrajera. Le da vergüenza, básicamente. O bueno, eso es lo que creo yo. Eso, voy a aparecer un par de veces más seguramente para corregir a este pelotudo.
Todo el flashback de Ribbit es muy duro de ver. No porque sea una gran tragedia, de hecho, la primera mitad es bastante alegre. Tampoco porque sea asqueroso, ni porque sea horrible o obsceno. Simplemente es incómodo. El estudio tomó la decisión de mostrarnos todo a través de los ojos de Jax. Vemos lo que él ve y de cierta forma sentimos lo que él siente. Sus primeras risas con Kaufmo y Ribbit se sienten bien. El ambiente de amigos, el ambiente de compañerismo se nota muchísimo. Y la escena de intimidad cuando están en el cuarto es un gran chiste de sexo. Sí, pero también es sofocante. ¿Has hecho alguna cosa de la que te arrepientes? Es una pregunta muy difícil de responder, y Jax es particularmente joven, así que para él también es una pregunta muy difícil de afrontar, y se nota. Ribbit intenta romper el hielo contando una anécdota de su pasado, pero Jax es simplemente incapaz de afrontarlo. El flashback se corta muchas veces, solo para mostrar el tiempo que tardó en decidirse a empezar a hablar. La mira a ella, se mira las manos, bromea, suspira, mira al suelo, la mira de vuelta, mira al techo, se mira las manos y recién ahí empieza a hablar, pero sin dirigirle la mirada. Solo la mira una vez que le cuenta que nunca pudo cumplir con las expectativas de su padre, como si de alguna forma quisiera comprobar si al menos puede cumplir con las expectativas de ella. Acá la cámara se aleja, lo vemos en tercera persona y Jax está totalmente aterrado. No solo tiene miedo de enfrentar su pasado, sino que tiene miedo de enfrentar la reacción de la persona que tiene enfrente. Está aterrado de abrirse, pero aún así lo hace. Le cuenta cómo su familia era complicada, sus padres se divorciaron y él nunca tuvo una buena relación con su padre. De alguna manera intentó vivir por las expectativas de un hombre que jamás entendió y nunca fue suficiente. Pero un día su padre simplemente se fue y primero se alegró, pensó que con su madre iba a estar bien, pero también se dio cuenta de que ella cambió. Desde ese entonces, si Jax mostraba debilidad, era menos hombre que su padre. Hasta que un día, cansado de todo, decidió contarle un secreto a su madre del que se arrepintió automáticamente. Su madre se rió enfrente de él y después lo empezó a insultar de formas personales y directas, pero todo se terminó de romper cuando ella finalmente lo abrazó. Era mucho para procesar para él, así que simplemente la empujó tan fuerte como pudo y su madre nunca más se levantó. O bueno, él al menos no se quedó a averiguar si en algún momento lo haría. Escapó de casa, durmió en la calle y eventualmente... Alto. Espérate. ¿Cómo? Cálmate, ¿estás bien? Sé que estás un poco confundido. ¡No me toques! Me veo estúpido. Es un montón. Jax tuvo una infancia y una adolescencia muy duras. Por eso tiene ese enorme conflicto interno. No sabe abrirse porque cuando lo hacía era ridiculizado por sus propios padres. Y no conoce otro medio de aceptación que no sea la violencia. Porque en su casa, cuanto más violento era, más se parecía a él, más cerca estaba de cumplir esas expectativas que tenía. Sus experiencias lo encerraron en una espiral de autodestrucción donde no puede contar sus problemas y tampoco puede mostrar debilidad, y donde su único mecanismo de defensa es lastimar al otro lo máximo posible. Y eso es exactamente lo que pasa porque inmediatamente después, chiste de sexo, Kaufmo toca la puerta de repente y no estamos haciendo nada, no pasó nada. Miren, hay toda una discusión acerca de que Jax es una chica trans. Y tiene sentido, su cuarto está decorado con la bandera. Gooseworth, la escritora, es una mujer trans y casi todos los personajes de la serie son de alguna forma un self-insert de alguna parte de su vida. E incluso al final de esta escena, Ribbit le pone su lazo y él se sonroja. Y ella le dice que todo está bien y que lo acepta como es y que va a guardar el secreto y... la verdad, no importa. Da igual si Jax es o no es trans. Al final del capítulo vemos fotos IRL de todos los personajes, así que sabemos que por lo menos no parece ser una mujer trans. Aunque, quién sabe,
De momento, nada se ha dicho al respecto. Pero lo que sí es innegable es que tiene un enorme problema con su masculinidad. Y bueno, que lo femenino sí que le gusta, porque ese vestido le queda de puta madre. Pero no me malentiendan. Lo que quiero decir es que el arco de si Jax llegó o no a transicionar o a considerarse de alguna manera mujer trans no está cerrado y no necesita estarlo, porque el arco que la serie sí quiere cerrar es su ciclo de autodestrucción. La reflexión va de aprender a terminar con la espiral de odio que nos sumerge en nuestros propios problemas y aprender que extender la mano está bien, ser vulnerable está bien, ser como quieras, incluso si va en contra de las expectativas de los demás, está bien. Llámese trans, drag, femboy, gay o lo que sea que quiera ser él, está bien. Su madre se ríe, lo insulta y lo humilla, pero después lo abraza. Porque está bien. Pero tampoco se confundan, su madre es una pésima madre. Pero a pesar de serlo, es el fantasma que Jax va a tener que aceptar desde que se dejó llevar por sus impulsos aquel día. A partir de acá, nos muestran cómo se deteriora su relación con Ribbit. Ahora ella sabe su secreto, conoce su lado más íntimo y más oscuro, y eso lo aterra. ¿Qué pensará de mí? ¿Se burlará? ¿Le hará gracia? ¿Le habrá contado a alguien? ¿Se reirán a mis espaldas? ¿Cree que soy violento? ¿Que soy débil? ¿Que soy poco hombre? ¿Que soy un cobarde? ¿Un asesino? ¿Un falso? ¿Traidor? ¿Energúmeno? ¿Rarito? ¿Desviado? ¿Cagón? ¿Bruto? ¿Idiota? ¿Fracasado? ¿Imbécil? No inútil, lo puede descarado, maleducado, asimilar. malcriado? Así que decide tomar la salida fácil. Ignora a Ribbit, la aísla y se aleja lo máximo posible. Solamente vuelven a hablar de forma honesta una vez y termina muy mal. Él la trata como si ella fuera su enemiga, como si estuviera en su contra y como si lo estuviera atacando, cuando todo lo contrario, solo quiere ayudarlo. Y al final, se rompe. Cuando Ribbit se abstrajo, Jax se culpó a sí mismo. Y es verdad, es su culpa. Él sigue repitiendo el mismo ciclo de autodestrucción. Empujó a su madre, hizo que Ribbit se abstrajera y luego también permitió que Cosmo se abstrajera. Y él es perfectamente consciente de esto. Por eso, cuando habla con Pomni en el capítulo 6, le dice: ¿No se te ocurrió que esta actitud tuya hace que la gente se abstraiga después? ¡Sí, claro! ¿Ahora crees que es culpa mía algo que todos nosotros hicimos? ¡No lo conocías! No tienes idea de cómo eran antes de abstraerse. No era lindo compartir con ellos. ¡Para nada! ¿Tú qué? Perdón. ¿Qué harías si mañana yo me abstraigo? Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Ok. Ahora, siguiendo con las escenas, recordemos que Pomni está viendo esto adentro de la mente de Jax. Que vea estos flashbacks no es casualidad, es lo que él quiere mostrarle. Es Jax abriéndose con ella y compartiendo todas sus penas, todos sus errores y sobre todo su mayor defecto, su ciclo de autodestrucción. ¿Por qué estás aquí? Pero no hace nada para alejarla. Si ya te sabes el cuento. Pero no intenta ocultarse más. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres recordarme todos los errores que cometí? Luego dice que es una persona terrible y recuerda a su madre. Se pregunta ¿por qué todavía se preocupan por mí? No deberían hacerlo. No deberías extrañarme, no deberías amarme. ¿Para qué entonces hacer todo esto? Por favor. Te suplico, déjame solo. Me lo haces tan difícil. Le pide a Pomni que lo deje solo, que deje de hacer las cosas tan difíciles, pero al mismo tiempo, él no se aleja, no se lo impide. Y es irónico, porque es el mismo abrazo que años antes inició con este ciclo, pero ahora va a cerrarlo con otro abrazo. Y entonces ella le dice que debería haberle hablado antes, pero lamentablemente No tenía caso. Yo mismo me provoqué esto. Ahora sí ya no tiene arreglo.
Pero la parte más bonita de la escena, y la que creo que muestra que Jax por fin entendió que tiene que romper con su ciclo, es cuando Pomni le dice: Bueno, cuéntamelo ahora. Nunca es tarde para empezar a cambiar. Nunca es demasiado tarde para arrepentirnos de nuestros errores, aceptarlos, enfrentarlos y superarlos. Porque si seguimos encerrados en nosotros mismos y si seguimos alejando a todas las personas que intentan ayudarnos, entonces no nos va a quedar nada más que la soledad. Y atrapados dentro de nosotros mismos, solo podemos esperar a abstraernos. Jax rompió el ciclo. Y ya no va a volver a sentirse así. Pero, lamentablemente, Ahora sí ya no tiene arreglo. No quería irme. la canción que suena en el montaje final de Jax al despedirse de Pomni es Isn't She Lovely de Stevie Wonder, una canción que escribió en 1976 para celebrar el nacimiento de su hija. Y en este caso, también hay que celebrar, porque es el renacimiento de Jax. A partir de ahora, comienza su nueva vida aceptando a los demás y aceptándose a sí mismo, sea lo que sea que signifique eso. Así que va a recuperarse, va a salir adelante, va a recuperar su relación con todos los miembros del circo, solo que... no. Jax está abstraído, y al menos por lo que sabemos, no va a volver. Al menos, esto significa entonces que los abstraídos no están realmente muertos, sino que se encerraron tan profundamente en sus propios traumas que de alguna forma eso corrompió su forma física. Lo que, teniendo un poco de esperanza y queriendo ser algo optimistas, dejaría la puerta abierta a que en algún momento Kane descubra la forma de arreglarlos y traerlos de vuelta. Lo que evidentemente me lleva a la parte que menos me gustó del capítulo. Kane. No tengo ni idea de por qué revive. No sé si es un mambo místico de que Babel se sacrificó para restaurarlo porque ya no vuelve a salir y cuando reaparece hay una burbuja al lado suyo. O si por otro lado simplemente no es posible eliminar a Kane porque cuando eliminas un archivo lo mandas a la papelera de reciclaje y él es un ser autoconsciente, así que simplemente se sale de ahí. No lo sé. Pero, de alguna manera, cuando reaparece y después de pasar por una pequeña depresión, ve una puerta misteriosa a lo lejos. Así que en un impulso intenta alcanzarla, pero mientras más se aleja de los límites de lo que parece ser su programa, menos poderes tiene. Y un detalle bonito que remarcó la comunidad es que tiene muy buena técnica para correr, lo que parece indicar que intentando entender a los humanos, aprendió también cómo se mueven, a pesar de que no le hace falta. Una vez llega al borde, construye a mano una especie de escalera al borde de un precipicio que supongo que o es su programa o es directamente la computadora en la que está almacenado el circo. Así que al no haber camino, se ve obligado a crearlo por él mismo. Además de, en un momento, forzar su paso a través de una referencia a Evangelion, con unos muros invisibles muy parecidos a lo que son los campos AT y... bueno, finalmente llega a la puerta, solo para mostrarnos que realmente esa puerta era un acceso a internet, por lo que Kane decide hacer lo mismo que todos hacemos cuando tenemos internet, stalkear a mi ex. O bueno, no, pero sí que empieza a buscar uno a uno a todos los miembros del circo. Descubre sus redes sociales, los conoce y aprende mucho sobre sus vidas. Lo cual, a pesar de ser un poco raro en términos humanos, por lo menos demuestra que sí que tiene un interés genuino por comprender a los demás. Es la primera vez que seriamente se sienta a pensar en ellos, y no solamente a fantasear sobre las aventuras a las que los tiene que llevar. También la escena hace un paralelismo a lo que parece ser el proceso con el cual aprendió a hacer funcionar los archivos de las mentes de las personas. Recordemos que Kinger dijo que eran archivos muy pequeños y que no supieron manejar en un principio, así que fue el propio Kane quien aprendió a usarlos, probablemente en un momento eureka muy similar a este. Pero lo importante es que lo vio. Y lo vio todo. Y ahí entendió dos cosas muy importantes. La primera, que allá afuera el mundo es enorme, lleno de personas, pero sobre todo lleno de posibilidades. Tantas cosas que escapan a nuestro control y que vuelven la vida interesante. Y segundo, entendió que en el mismo momento en el que hizo funcionar esas copias, había encerrado a todas esas personas en una pequeña caja para siempre. Así que se siente culpable. Lo es, de hecho.
Es entonces que comprende por qué lo odian. Se da cuenta de que es él mismo quien puso a los humanos en su contra, y entonces decide enmendar el error. Y decide separarse de la inteligencia artificial azul, que por lo visto se terminó convirtiendo en un alter ego destructivo que solo quiere torturar a todos por miedo a ser eliminado. O bueno, eso es lo que entiendo porque tampoco es que expliquen mucho más. Eso sí, puntos extra por la referencia a Satoru Gojo. Lo que estás por presenciar surge cuando chocan los infinitos de la rotación normal y de la inversa para empujar una masa imaginaria. Ritual del vacío, púrpura. Pero siguiendo, Kane está decidido a enmendar sus errores, así que tiene que volver al circo, tiene que hablar con todos y decirles que está dispuesto a cooperar. Pero antes de entrar, quiero destacar la escena donde habla con la luna. Y es que me parece particularmente bonita porque la luna está doblada por la misma autora, Gooseworks. Y Kane, según sus palabras, es junto con Jax la representación de algunas de las peores facetas de su propia personalidad. Así que es un poco sorprendente que lo recibe con cariño y ahí mismo le da el mejor consejo de toda la serie. Ya no sé si puedo darles cara otra vez. Y no sé si merezco el perdón. Llevará un tiempo, como todo lo que es bueno. Y finalmente lo despide con un Aún te amo. Luna, yo nunca te programé para decir que me amabas. Lo sé. Y es muy bonito, porque casi pareciera que es la propia autora aceptándose a sí misma, aceptando esas facetas oscuras e intentando ser amable con sus peores versiones. Pero bueno, Kane vuelve con los chicos, entra al circo y se mete un speedrun de redención. Todos lo aceptan casi instantáneamente y él decide que ya no va a ocultarles nada, así que les prepara la última revelación. Y honestamente, me encanta. El final de la serie podría haber sido una gran pelea épica. Pomni, Kinger, Zubel, Gangel y Jax enfrentados a un Kane desatado y dispuesto a destruirlo todo con ellos de por medio. Pero esta no es ese tipo de historia, y en vez de eso, la serie se despide de una forma agridulce. Todos se sientan unidos y Kane les muestra lo que son sus vidas afuera del circo. Pomni, Abigail Brooks. Sigue siendo contadora, pero parece que aprendió a abrirse y a relacionarse con nuevos amigos. Ragata, Susie J. Ackerman. Parece que abandonó su pueblo natal y cortó todos los lazos con su madre. Gangel, Zoe Ragavan. Pese a sus heridas, se recuperó rápidamente en el hospital. Renunció a su trabajo en comida rápida y consiguió un trabajo como diseñadora para una compañía pequeña. Además, comenzó a postear su cómic en redes sociales. Zubul, Riley Vercelis. Luego de probar varios trabajos, decidió probar algo fijo y abrir su propio bar, uno que es exitoso además. Kinger, Grant Best. Sigue trabajando en computación y sigue felizmente casado con su esposa, Destiny. Tienen 2 hijas y se nota que es buen padre. Jax, Leroy Mateo. Estuvo en las calles por unos meses. Luego pudo empezar a vivir con un amigo cercano. Consiguió un trabajo estable y pudo pagar su renta. Todos se emocionan, pero saben que esas ya no son sus vidas y que van a estar encerrados en el circo para siempre. Así que aceptan mantener sus nombres del circo y simplemente se ponen a reconstruirlo. Un detalle muy bonito es que hicieron un estanque oscuro para que los abstraídos puedan estar en paz, y Pomni observa a 3 abstraídos que me gusta creer que son Jax, Ribbit y Kofmo, por fin reunidos una vez más. Nos muestran a los chicos teniendo aventuras y haciendo lo que quieren, y la serie termina con Pomni saludando un poco tímida a cámara, como si los mismos trabajadores de Glitch agradecieran por la aventura que seguramente fue hacer esta serie. Bueno, solo para automáticamente después decirnos que compremos merch, hermano. ¿Viste la Pomniluche? ¡Comprate 10! ¿Viste las loot boxes? ¡Comprá 200! ¡Apostá todo, gordo hijo de puta! Jugate todo, culo roto. Si perdés una apuesta y un ruso te revienta un huevo con un martillo milanesero, así es la vida, así es el juego.
puto. Ah, y bueno, al final nos muestran todas las versiones humanas de los personajes esperando una parada de transporte, como haciendo una ironía de que en el mundo real son completos desconocidos y que no lo saben, pero en una computadora perdida de la mano de Dios, sus versiones alternativas digitales se volvieron prácticamente familia. Y hasta acá llegan las aventuras del circo digital, y aunque a mí me pareció bonito y bastante acertado, seguro te estás preguntando: ¿cuándo van a responder a todas las preguntas? ¿Qué es CNA? ¿Qué son las abstracciones? ¿Qué es la cosa azul que expulsó Kane? ¿Por qué Kane está vivo? ¿Por qué Scratch quería construir un escáner mental? ¿Quién mantiene la computadora funcionando? ¿Por qué Kane se pudo conectar a internet? ¿Y por qué duró tan poco? ¿Cómo funciona el casco? ¿Por qué Kane les ocultó la verdad desde un principio? ¿Es reversible la abstracción? ¿Cómo hizo Kane para volverse autoconsciente? ¿Para qué lo crearon? ¿Quiénes eran los otros humanos del circo? ¿Y qué era Bubble? Y un sinfín de preguntas que el circo digital jamás respondió y que por lo visto jamás responderá. Y mira, pollo, estas preguntas las voy a separar en dos grupos grandes: las que tienen sentido y las que no tienen sentido. Te doy un ejemplo. ¿Qué quería hacer Scratch con los escáneres mentales? ¿O quiénes eran los de la empresa CNA? Son dos preguntas que no tienen sentido, porque no tienen nada que ver con la trama principal, no importan, no aportan nada al mensaje principal que se está intentando dar. Son detalles que quedaron inconclusos porque ¿para qué invertir tiempo en contentar a los loquitos de las teorías en vez de en tener un arco de personaje bien construido? Que es lo que hicieron con Jax y lo que no hicieron con Kane. Lo que me lleva al segundo grupo, las preguntas que sí tienen sentido porque tienen que ver con el desarrollo de los personajes, del mensaje o con la naturaleza de algún evento importante. Por ejemplo, ¿por qué Kane pudo acceder a internet? ¿Hay una explicación real o fue un guionazo y ya está? O también, ¿por qué o para qué se quitó la parte azul? ¿Siempre pudo hacerlo? ¿La referencia a Satoru Gojo la hizo porque cuando se conectó a internet se vio todo Jujutsu Kaisen? Preguntas importantes, como te digo. Pero eso, están directamente relacionadas con las cosas que vimos en la serie, y con las cosas que sí afectaron al resultado final de los acontecimientos. Como te dije al principio, el objetivo de la obra es intentar descubrir si es posible tener una vida plena y encontrar significado en una vida totalmente estancada, anclados en una situación que nunca van a poder cambiar. Eso es el circo digital, básicamente una prisión digital en donde estas mentes clonadas están obligadas a pasar el resto de la eternidad, o bueno, hasta que se corte la luz. En ese contexto, y luego de todos los acontecimientos de la serie, los personajes llegan a la conclusión de que no tiene sentido renegar de su situación. Por mucho que lloren, griten o se enojen, no van a volver al mundo real. Así que lo aceptan y se apoyan entre ellos, sacan provecho como pueden y cada uno intenta cumplir sus metas y sueños de las formas que pueden. Ragata hace deporte, Zubel se abre un barcito, Gangel dibuja un cómic seguramente mejor que Boku no Disney Academia, y a todos se los ve felices. Así que sí, se puede encontrar significado en una vida así. Podés aceptar tus defectos y tus carencias, ya sea que seas discapacitado o te encuentres limitado de alguna forma, o que te hayan encerrado en un entorno digital, o que simplemente sientas que tu vida está totalmente estancada. Siempre podés aceptarlo, respirar hondo y tratar de vivir el momento de la mejor forma posible. Porque la felicidad muchas veces es una elección. Según el filósofo Albert Camus, la única forma de rebelarse contra un destino absurdo no es el suicidio, o en este caso la abstracción, sino que es lo que él llama la aceptación rebelde. No hay un gran esquema de las cosas ni un sentido superior de nuestra existencia. El ser humano es libre de crear su propio propósito, encontrando dignidad en la propia lucha y no en ese gran éxito final, porque este realmente no existe. Somos nosotros los que le damos valor. Resumido en una frase, hay que imaginar a Sísifo feliz. Hay que imaginar a Pomni feliz. Su verdadera victoria no es escapar del circo, sino ser capaz de encontrar la felicidad incluso dentro de él. Y ese es un mensaje muy bonito que darle a las nuevas generaciones. No hace falta ser el mejor en tu área, no hace falta ser el artista número uno, ni el mejor deportista, ni el mejor escritor. Disfruta el proceso y elegí vos mismo cuál querés que sea esa meta, cuál querés que sea ese objetivo, cuál querés que sea ese viaje que te haga feliz. Por otro lado, también quiero abarcar la idea de que está mal que Gooseworks haya convertido la serie en su terapia personal. Pollos,
Casi todos los personajes de la serie tienen facetas de ella. Zooble es una alegoría trans grande como un pino. Se nota que en ella volcó algo de esa disforia que alguna vez tuvo y esa sensación de inconformidad con su propio cuerpo y con cómo es vista por el mundo. Jax parece un fanfic de ella misma en donde da rienda suelta a toda su maldad. Es su lado más apático, sádico, egoísta. Ella misma dijo que lo escribió para exorcizar sus propios demonios, como intentando encontrar una propia respuesta al por qué a veces se siente así. Pomni es claramente la encarnación de la ansiedad, cede ante la más mínima presión y muchas veces termina entrando en pánico por tonterías, pero de la misma forma que seguramente le pasó a Gooseworks, ella termina aprendiendo a lidiar con ese pánico y a controlarlo. Y finalmente, Gangle es literalmente su faceta creativa, sensible y tiene su pasado real. Comparte una historia de origen casi idéntica: la timidez, la sumisión emocional y el descontento con su trabajo en un local de comida rápida, porque Gooseworks trabajó 5 años en un McDonald's, en donde la monotonía laboral básicamente le destruyó la autoestima. Y no hay ningún problema con que un autor se refleje en sus creaciones. Es una parte natural y casi esencial del proceso creativo. Y además, le da a sus personajes ese toque humano que hace que sean más creíbles. La ansiedad de Pomni funciona porque está basada en el pánico existencial real de su creadora. La crisis de Jax o la crisis de Zooble funcionan porque también están basadas en experiencias reales. Así que dejen de creer que Jax o Kane son sus self-inserts en la serie y dense cuenta de una vez que toda la serie es básicamente una autoexploración de la autora. Y es que, si Digital Circus pudo conectar con tanta gente, es porque muchas de las emociones que transmiten los personajes son reconocibles. Hay personas que se sienten tan frágiles como Gangle, o tan insatisfechas como Zooble, o tan ansiosos como Pomni, o hay hasta quienes se reflejan en Jax y en cómo él es incapaz de aceptar la ayuda de otras personas. Cuando volví de ver el capítulo en cines, volví contento, porque a pesar de que no me parece que sea una gran obra maestra de la escritura, sí que me parece muy buena, y me alegro de que las nuevas generaciones la tengan como un ícono. El cine estaba lleno de adolescentes, y en un mundo donde las historias son cada vez peores, donde con tal de cobrar unos dólares extras prefieren escribir con ChatGPT en vez de ofrecer historias reales, me alegro de que destaque Digital Circus, una historia sobre aceptarse a uno mismo y a sus condiciones, sobre abrazar la vida sin importar las limitaciones que uno tenga y sobre elegir la felicidad cotidiana por encima de cualquier meta inalcanzable y sin sentido. Hace unos días dije en Twitter que me parece que The Amazing Digital Circus es el Neon Genesis Evangelion de las nuevas generaciones. Y de verdad lo creo. No porque me parezca que sea igual de entrevesada o compleja, porque Hideaki Anno estaba totalmente loco y nos dio una historia de la que se siguen sacando lecturas más de 30 años después. Pero sí me parece que generó lo mismo que les generó a los adolescentes de su generación. Es la primera obra que no los trata como estúpidos, que no tiene miedo de hacerlos experimentar emociones ambiguas y complicadas como la autoaceptación o las crisis existenciales, y que supo darles personajes lo suficientemente humanos como para verlos a los ojos y verse reflejados en ellos. Por eso lo dije y lo repito, a nosotros, los adultos que ya llevamos unos buenos años de aportes jubilatorios, capaz no nos parece para tanto. Está bien, es una serie entretenida y sus personajes son bastante memorables, pero para los adolescentes, en una etapa de cambios, en una etapa de incertidumbre y de desconfianza, es una historia capaz de cambiarles la vida, capaz de mostrarles una nueva forma de ver el mundo, y para muchos de ellos va a ser una historia que nunca se van a olvidar. Y honestamente, me alegro por ellos. Y me alegro por Glitch. Y me alegro por Gooseworks. Y la verdad, sí, yo puedo imaginarme a Pomni sonriendo.